Bueno, Díaz-Canel acaba de regresar, está en Cuba, estuvo en Venezuela en esta cumbre del ALBA. Y me llama la atención, Sebastián, que él habla directamente de las elecciones, que en el caso de que fuera al revés, diría que es una intromisión. A ver. Felicito al pueblo venezolano por el desarrollo del nuevo proceso electoral en un clima de paz y en apego a su constitución. Lo han logrado a pesar de los intentos de algunos sectores de acudir a la violencia y retomar los fracasados métodos que tanto dolor y luto causaron más de una vez a las nobles familias venezolanas. No hablamos de planes antiguos, son tan recientes como la intentona de magnicidio contra el hermano Maduro hace apenas un mes. A ver, lo que pasa es que hoy en un municipio del este de Venezuela, donde el chavismo ganaba además tradicionalmente con un 70% de los votos en las elecciones, María Corina Machado y el nuevo candidato que ella apoya, porque no la permite, fue una multitud tremenda. Ahí estamos viendo las imágenes, portando incluso algunas fotos de Edmundo González Urrutia. Estas son imágenes anteriores, ¿no? Porque esta es, yo no sé si se dice Turén o Turen, el municipio del este de Venezuela donde sucedieron las imágenes. Pero, ¿cómo ves esta estrategia, no, de no permitir que al final sea Maduro quien escoja sus oponentes? Este no, pues tenés otro. Este no, pues tengo otro. No hay régimen autoritario y mucho menos totalitario, como es el caso de Cuba, no es el caso de Venezuela, que se someta a elecciones libres verdaderas. No lo pueden hacer. Lo hizo Ortega una vez, no lo ha vuelto a hacer porque perdió. Esa es la Estas son lección. las de hoy, mira. Suba un poquito el sonido, a ver, es interesante. Esa es la lección. O sea, ella no quería estar en la tribuna para no robarle al candidato, pero la gente sabe que ella es la líder, ¿no? Y es un poco... a mí me parece interesante el reto de alguna manera, porque el problema es que el castrismo llegó a bordo de un tanque y no se legitima a través de elecciones, pero el chavismo llegó a bordo de una urna. Entonces necesita... Sí. Es una diferencia importante, ¿eh? Por eso es que están haciendo este simulacro, el ejercicio de ir a elecciones. Porque como tú bien dices, es la legitimidad naciente del régimen. Fue la que la llevó al poder y la que lo mantiene de una manera o de otra en el poder. No podemos ignorar la fuerza, porque la vimos en acción cuando los venezolanos estaban en las calles hace varios años atrás. La fuerza está ahí también. Pero el ciclo, el ritual electoral, como el caso de Putin en Rusia, por ejemplo, es mucho más importante para Venezuela que en el caso de Cuba. En el caso de Cuba es un ritual vacío, cansado, que todo el mundo sabe que es inútil. Además sin oposición. Es un juego de fútbol, por supuesto, donde hay un solo equipo, ¿no? En el caso de Venezuela, la oposición juega un papel, que es precisamente legitimar el proceso. El sistema está amarrado, porque los cubanos amarraron el sistema a través de las células de identidad y de votación desde el principio. Ellos tienen un excedente de personas inscritas para votar en Venezuela y ese excedente se mueve en una dirección o en otra según sea conveniente. Pero han perdido 2 veces las elecciones, perdieron, yo estaba en Caracas el día que perdieron el referéndum. Regionalmente. No, perdieron un referéndum nacional, que fue cuando Chávez dijo, ahí tienen su victoria de mierda, aquella frase, y luego perdieron... Y fue la única. No, perdieron 2/3 de la asamblea. No ganaron una elección. De nuevo, ganaron la espacio dentro de la asamblea, ganaron espacio en las provincias, en las alcaldías, pero no ganaron la elección a nivel nacional, que es la que hay que ganar. O sea, tú eres pesimista, ¿no? Yo a veces quiero... Yo soy muy pesimista porque me he dedicado a estudiar cómo funcionan los sistemas totalitarios y el sistema venezolano, que no es completamente totalitario, pero sí está copiando el modelo totalitario cubano. Y esos sistemas se blindan de una manera en que la sorpresa electoral es imposible. Bueno, habrá que ver
Habrá que ver, es interesante. Lo que pasa es que, más quisiera lo que pasa estar es que, equivocado. ¿cuál es la opción? No hacer nada. No, no, no. Yo no estoy diciendo que sea un error ir a las elecciones. La oposición venezolana sabe mejor que yo lo que hay que hacer. Yo no me atrevería a dictarle a ellos lo que tienen que hacer. Lo que estoy diciendo es que yo no soy optimista de las posibilidades de esa oposición de ganar una elección, porque no es en buena lid. Claro, no, yo sé. Lo que pasa que, a ver, dos experiencias. La democracia cubana en 1902 empezó con un abstencionismo del Partido Conservador que ellos le llamaron retraimiento. Lo único que pasó fue que Estrada Palma ganó las elecciones sin oposición, ¿no? Y luego, en Panamá, cuando Noriega llamó a elecciones, hubo esa misma discusión. Yo viví allí en esa época de la oposición. Recuerdo en una reunión en casa de Ricardo Arias Calderón, líder de la democracia cristiana, después fue vicepresidente, de ¿vamos o no vamos a elecciones? Si se la van a robar, ¿por qué vamos a ir? Decidieron ir y Noriega se robó las elecciones, pero tuvo que suspenderla porque el 80% votó contra... Claro, no había electrónica. Era papeleta, 80% votó. Y ahí eso trajo como consecuencia, bueno, la invasión norteamericana, todo lo que ha sucedido hasta ahora, y una democracia que, nacida de lo que haya nacido, lleva ya desde 1989 hasta hoy, en Panamá. Por Mira, ahí, eso los imponderables, digamos, de la historia. Eso es siempre un debate interno de cada oposición, porque cada país tiene sus peculiaridades y cada oposición sabe mejor lo que debe o no debe hacer. Me recuerda el caso de Cuba en el año 58, cuando se hicieron estas elecciones manipuladas por Batista, y el movimiento 26 de julio llamó al abstencionismo de la sierra. Llamó al abstencionismo, y no solo llamó al abstencionismo, sino que de manera activa se opuso a que la gente votara. Algunos políticos de la época creen que fue una oportunidad de salir de Batista pacíficamente que se perdió. Eso es discutible, Pero claramente había dos personas que estaban interesadas en el abstencionismo. Uno era Batista, que quería ganar, y el otro era Fidel Castro, que quería seguir peleando contra Batista, no contra un presidente electo constitucionalmente de manera legítima. Claro. Déjame una pregunta capciosa, como decía. Si mañana el castrismo llama a elecciones, ¿habría que ir? Habría que ver las condiciones. Si hay un mínimo de condiciones, presencia de observadores internacionales, transparencia en la manera en que se hace el voto, en la manera en que se cuenta el voto, hay una serie de condiciones que son mínimos necesarias para llegar al momento de decidir vamos o no vamos. Bueno, primero tendrían que, yo soy de los que cree que hay que ir porque tendrían primero que admitir que existe una oposición, que ahora siguen sin admitirlo, y permitir por lo menos espacios públicos para manifestarse, ¿no? Y ahí a lo mejor no llegan al día de las elecciones si permiten eso. Y hay ejemplos. Así llegó la oposición polaca al poder. Participó en una elección donde tenían solamente acceso a una cantidad limitada de bancas en el Parlamento. Sí, como han hecho en Birmania. Exacto. Por cierto, donde también llegaron al poder y tuvieron que darles un golpe de Estado abiertamente a los militares para sacarlos del poder. Claro. Ahora, Díaz-Canel, no sé si... Tengo dos cosas curiosas sobre Cuba, ¿no? Algo más de, por supuesto, Díaz-Canel de nuevo con el discurso antinorteamericano, etcétera. Pero ¿sabes algo? Me voy a omitir a Díaz-Canel, me llena la cachimba, como diría. Me llamó la atención la insistencia, el tiempo que le dedicó a la guerra en el Medio Oriente, a Israel y Gaza. Bueno, porque es lo que está de moda. Bueno, tú trabajas en una universidad, ¿no ha habido protestas en FIU? No, yo he visto 2 protestas en FIU desde octubre, 2. Y han sido muy minoritarias. Estamos hablando de un grupo de apenas 50 pro-palestinos. Como académico, ¿te puedo preguntar tu opinión de lo que está pasando en las universidades? Yo no soy académico, pero me puedes preguntar lo que quieras. ¿Qué te parece lo que está sucediendo en las principales universidades de este país? Me parece horrendo. Me parece horrendo desde el punto de vista humano que alguien pueda defender abiertamente a una organización como Hamás,
sea cual sea el oponente de Hamás, sea cual sean las razones por las cuales ellos se oponen a la existencia de Israel, defender a Hamás es inconcebible, por un lado. Por otro lado, me espanta la educación que se le está dando a los muchachos en este país, sobre todo en esas universidades. El Wall Street Journal tiene un mapa de Estados Unidos donde están localizadas las protestas más importantes en contra de Israel y a favor de Hamás. La costa oeste de California y el noreste de los Estados Unidos, lo que se conoce como las Ivy Leagues, las escuelas más prestigiosas de los Estados Unidos. Yale, Francamente, Princeton, se merecen todas una trompetilla por la calidad de la educación, que no es educación, es puro adoctrinamiento, porque la inmensa mayoría de esos muchachos que están Berkeley, protestando hoy en la calle no saben por lo que están protestando. No saben, cuando dicen desde el río hasta el mar, no saben qué río estamos hablando ni de qué mar estamos hablando. Están siendo abiertamente manipulados por un grupo muy pequeño de personas que sí saben lo que están haciendo. Y ahí es donde está la mano de la izquierda internacional, de esa izquierda totalitaria, dura, que no tiene la menor intención de tener un debate sobre nada, que se considera que tiene la altura, la cima moral en cualquier argumento, y lo que está simplemente es tratando de imponer su argumento, sea al pueblo judío, sea a los funcionarios de la universidad, o sea incluso a la administración de Biden. Claro, porque no quieren reconciliar las diferencias, sino acrecentar las diferencias que llaman irreconciliables. Esa gente no están a favor de nada, esa gente están en contra de la decencia, en contra del debate, en contra de la civilización, en contra de todo lo que es decente. Y moral también. Pero al final estos sistemas son ridículos. Nos vamos a ir con el resultado. ¿Sabes la historia del pobre turista canadiense? Sí. Que creo que es de origen sirio, por lo menos parece una comedia, que murió y el cadáver, cuando la familia abrió en Canadá el ataúd, era el de un ruso. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el cadáver del canadiense? Lo enterraron en Rusia. En Rusia. Así que yo no sé ahora qué va a pasar allí. Y luego lo tuvieron 8 horas ahí esperando que llegara el carro, cogiendo una insolación en el cadáver horrible, ¿no? Lo taparon. Bueno, es un manicomio, no es un error cualquiera. Te agradezco, Sebastián, haber estado con nosotros. Precisamente vamos a hablar de la guerra, cuando vamos a abrir el diario de guerra del coronel Octavio Pérez y desglosar número por número la ayuda a Ucrania.